tazos ni tiré platos cuando descubrí la aventura de mi marido. No grité ni me eché a llorar. La única señal de que mi mundo acababa de implosionar fue un ligero tic en torno a mis ojos mientras miraba el mensaje de texto que no era para mí. Estoy deseando verte esta noche. No te preocupes por ella, no sospecha nada. 3 semanas más y seremos libres. Mi marido James había dejado el teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. La notificación había aparecido de alguien llamado Trabajo, Mike, pero yo sabía que James no tenía ningún colega llamado Mike. Lo que sí tenía era la costumbre de ocultar mal sus contraseñas y contactos. La ducha seguía abierta en el piso de arriba, mientras yo me desplazaba por semanas de mensajes entre mi marido de 8 años y una mujer llamada Michelle. Me enteré de que llevaban 7 meses viéndose. Me enteré de que ella era 10 años más joven que yo. Trabajaba como su asistente administrativa y creía todas las mentiras que él le había contado sobre nuestro matrimonio sin amor. Me enteré de que planeaba dejarme después de nuestra próxima cena de aniversario. Una cena que había estado planeando durante semanas para celebrar lo que yo creía que era un hito en nuestra relación. Dejé el teléfono exactamente como lo había encontrado y volví a cortar verduras para la cena. Cuando James bajó las escaleras, con el pelo todavía húmedo, había compartimentado mi rabia en un nudo frío y duro en mi pecho. Sonreí y le pregunté por su día mientras mi mente corría, calculando mi próximo movimiento. Me llamo Rebecca y a los 36 años acababa de descubrir la traición de mi marido de la forma más mundana posible. Pero mientras James probablemente se felicitaba a sí mismo por su perfecto engaño, yo ya iba 10 pasos por delante de él. Estaba pensando, dije casualmente mientras cenábamos, que deberíamos hacer especial nuestra celebración de aniversario este año. Quizás invitar a la familia. Tus padres han estado preguntando cuándo volveremos a ser anfitriones. James levantó la vista de su teléfono, donde había estado enviando mensajes de texto subrepticiamente toda la noche. Sí, claro, lo que tú quieras. Lo que yo quisiera. Como si no hubiera decidido ya que nuestro matrimonio tenía fecha de caducidad. Esa noche, mientras James dormía a mi lado, el mismo hombre que una vez había jurado amarme para siempre y ahora planeaba su fuga, me quedé mirando al techo, repasando mentalmente nuestra vida juntos. Nos conocimos en la boda de un amigo común. Yo era la dama de honor. Él era el encantador padrino de boda que no paraba de rellenar mi copa de champán y de hacerme reír. Me persiguió con tal concentración y determinación que confundí su intensidad con la profundidad de sus sentimientos. Ahora me preguntaba si realmente lo había conocido alguna vez. Recordé el día de nuestra boda, los rostros esperanzados de nuestras familias, las lágrimas genuinas en los ojos de James mientras recitaba sus votos. ¿Todo eso también había sido una actuación? ¿O había cambiado algo por el camino? ¿Algo que no vi mientras estaba ocupada construyendo una vida que creía que ambos queríamos? No pude dormir esa noche ni muchas noches después. Pero con cada hora que pasaba de insomnio, mi determinación se endurecía. Si James quería salir, le daría una salida, pero no la que él esperaba. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. No el abogado de familia que James y yo compartíamos, sino uno recomendado por mi amiga que había pasado por un divorcio brutal 2 años antes. Me tomé el día libre en el trabajo, alegando migraña, y pasé 5 horas detallando mi matrimonio, nuestros bienes y las pruebas de la infidelidad de James. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, me preguntó la abogada Diane. La mayoría de la gente se enfrentaría a su cónyuge inmediatamente. Sonreí levemente. Yo no soy como la mayoría de la gente, y James no se lo espera. Esa es mi ventaja. Diane se reclinó en su silla, estudiándome con un respeto recién descubierto. Háblame de su situación financiera. ¿Cuentas conjuntas? ¿Propiedades? Los 2 nombres están en la casa, pero hice el pago inicial con una herencia de mi abuela. Tenemos cuentas corrientes y de ahorro conjuntas, una cartera de inversiones conjunta que ha funcionado bien. James gana un 30% más que yo en su trabajo, pero yo he ido subiendo constantemente en la escala corporativa. Hice una pausa, recordando un detalle. Y financié su MBA hace 3 años. Para ello, pedí una segunda hipoteca sobre la casa.
Una hipoteca que he estado pagando la mitad mientras él cosecha los beneficios profesionales. Diane tomó notas y asintió. Bien, eso es muy relevante. Levantó la vista. ¿Y estás segura de la aventura? ¿Los mensajes son una prueba clara? Asentí con la garganta súbitamente apretada. Era la primera vez que decía la verdad en voz alta, y la traición se hizo dolorosamente reciente. 7 meses con su asistente. ¿Y planea dejarme después de nuestra cena de aniversario dentro de 3 semanas? ¡Qué idiota!, murmuró Diane, casi para sí misma. Luego, más alto. Rebeca, necesito que hagas algo que va en contra de todos los instintos que probablemente tengas ahora mismo. Necesito que finjas que todo es normal durante estas 3 semanas. Ya lo estoy haciendo, le aseguré. No tiene ni idea de que lo sé. Excelente. Mientras mantienes esa fachada, prepararé la demanda de divorcio más sólida posible. Mientras tanto, quiero que reúnas documentación. Extractos bancarios, registros de propiedad, declaraciones de impuestos, cualquier cosa financiera de los últimos 5 años. Al salir de su oficina, sentí algo que no esperaba. Una sensación de poder. James pensaba que estaba orquestando nuestra ruptura, pero yo estaba retomando el control de la situación. Durante las 3 semanas siguientes, me convertí en una actriz digna de un Oscar. Planeé nuestra cena de aniversario con aparente entusiasmo. Invité a nuestras familias y seguí besando a James cada mañana como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, aseguraba sistemáticamente mi futuro. Trasladé la mitad de nuestros ahorros a una cuenta separada. Recopilé registros financieros, documentando cada activo que poseíamos. Hice copias de los mensajes de texto, guardándolos en múltiples ubicaciones. Consulté con un agente inmobiliario sobre el valor de nuestra casa. Investigué apartamentos en mi rango de precios y encargué los papeles de divorcio más bellamente letales jamás creados. Cada noche, mientras James trabajaba hasta tarde, o eso decía, hacía listas de lo que quería de este divorcio. No solo posesiones materiales, sino dignidad, libertad de sus mentiras, la oportunidad de reconstruir en mis términos. El elemento sorpresa es su mejor arma, me había aconsejado Diane durante nuestra segunda reunión. Él cree que tiene el control, planeando esta salida dramática. Cuando le des la vuelta al guión, se desequilibrará y será más probable que acepte condiciones favorables. Pensé en la imagen cuidadosamente controlada de James. Se presentaba como el marido perfecto, el ejecutivo en ascenso, el hombre que lo tenía todo bajo control. ¿Cómo reaccionaría cuando esa fachada se derrumbara frente a todos los que le importaban? Durante esas 3 semanas, también reflexioné sobre nuestro matrimonio más profundamente. ¿Había habido señales que se me habían pasado por alto? En retrospectiva, hubo cambios sutiles. James se volvió más crítico conmigo, más reservado con su teléfono, más distante en la cama. Señales clásicas, supongo, pero la retrospectiva siempre proporciona una claridad que es imposible en el momento. Recordé una cena 6 meses antes en la que James había mencionado casualmente a su nueva asistente, describiéndola como sorprendentemente competente. Ahora entendía el verdadero significado de esa valoración. Las piezas encajaban, creando una imagen que me había pasado por alto. Una noche, aproximadamente una semana antes de nuestro aniversario, James me sorprendió al llegar a casa con flores, algo que no había hecho en meses. ¿Para qué es esto?, pregunté colocándolas en un jarrón. Porque sí, dijo, besándome en la mejilla. Últimamente pareces más feliz. Quería reconocerlo. La ironía era casi insoportable. Estaba más feliz porque ahora tenía un propósito, el propósito de orquestar mi respuesta a su traición. Pero simplemente sonreí y le di las gracias por el gesto, preguntándome si su repentina atención nacía de la culpa o del deseo de despistarme. Esa noche, mientras estábamos en la cama, James me tocó de una manera que no había hecho en meses. Casi me negué. La idea de intimar con él ahora me resultaba repugnante, pero algo me detuvo. Esto era parte de la actuación, me dije a mí misma, solo otra escena de la obra. Después, mientras dormía, me escapé de la cama y me quedé de pie junto a la ventana de nuestro dormitorio,
mirando el barrio que habíamos elegido juntos. Otras 3 casas de esta calle estaban ocupadas por parejas que ya se habían divorciado. Yo solía pensar que éramos diferentes, especiales de alguna manera. Ahora entendía que no había nada único en nuestra historia. El día de nuestra cena de aniversario llegó nítido y claro. Pasé la mañana en el salón de belleza, arreglándome el pelo y maquillándome, no para James, sino para mí, para las fotografías que inevitablemente documentarían esta noche. ¿Quieres algo dramático?, me había preguntado mi estilista al notar mi petición de un look más atrevido de lo habitual. Exactamente, había respondido. Esta noche es un punto de inflexión. Quiero lucir el papel. Me había puesto ojos ahumados y labios rojos, y había transformado mi corte bob, normalmente conservador, en algo más sofisticado. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí, lo cual me pareció apropiado, ya que yo ya casi no reconocía mi vida. «Estás increíble», me susurró mi hermana cuando llegó temprano para ayudarme a prepararme. Ella era la única persona en la que había confiado, e incluso ella no conocía el alcance total de mis planes. «Tengo que hacerlo», respondí, alisándome el vestido rojo que había elegido con tanto cuidado. «Este es el espectáculo más importante de mi vida». Mi hermana me apretó la mano. «¿Estás segura de esto? Salir en público es un gran paso». Él tomó esa decisión cuando decidió dejarme en nuestra cena de aniversario, dije. Solo estoy cambiando el final de su historia. Nuestro comedor parecía sacado de una revista. Velas, flores, porcelana fina. No había escatimado en gastos. Esta sería una noche para recordar, pero no por las razones que todos esperaban. Me había pasado horas con los detalles, seleccionando los vinos que les gustaban a los padres de James, preparando sus aperitivos favoritos, creando tarjetas de mesa personalizadas con una elegante caligrafía. La ironía de mis esfuerzos no se me escapó. Estaba creando el escenario perfecto para que mi marido me humillara, o eso pensaba él. El sobre color crema que contenía los papeles del divorcio estaba en mi bolso, su peso aparentemente mayor que su masa real. Le había pedido a Diane que los hiciera especialmente bonitos. Papel grueso y caro, un sello de cera roja con nuestras iniciales entrelazadas. Si esto iba a ser teatro, quería accesorios convincentes. Los invitados llegaron en oleadas. Los padres de James, mis padres, su hermano y su mujer, mi hermana y su marido, 2 parejas con las que éramos amigos desde la universidad. 14 personas en total, todas vestidas para una celebración. Mi madre me abrazó con fuerza. «¿8 años?» susurró. «Estoy muy orgullosa del matrimonio que habéis construido James y tú». Sonreí levemente, preguntándome cómo envejecerían sus palabras en las próximas horas. James parecía distraído cuando llegó a casa. Apenas se dio cuenta de todo mi trabajo. Desapareció arriba para cambiarse, y cuando bajó, noté que parecía nervioso. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta. «¿Viene alguien más?», preguntó mi madre, siguiendo su mirada. «Solo una colega que trae unos papeles», dijo James con suavidad. Le mencioné nuestra fiesta e insistió en que no era molestia. Ella. «Por supuesto». Me excusé y me fui a la cocina. Necesitaba un momento a solas. Me temblaban ligeramente las manos mientras reordenaba los aperitivos en una fuente para servir. Este era el momento en que todo cambiaría. Durante semanas había estado actuando con frialdad, pero ahora las emociones amenazaban con abrumarme. Ira, traición, pena por lo que creía que teníamos. «¿Estás bien aquí?». El hermano de James, Michael, apareció en la puerta, con preocupación grabada en el rostro. Enderecé los hombros. Solo nervios de última hora de anfitriona. Me ayudó a llevar bandejas al comedor, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse. Michael siempre había sido el más considerado de los hermanos Wilson, más tranquilo, más genuino. Lo echaré de menos después de esta noche. El timbre sonó 20 minutos después, justo cuando nos sentábamos a cenar. James prácticamente corrió a abrir. Lo observé desde el comedor mientras recibía a una joven con cabello castaño y una sonrisa nerviosa. Llevaba un vestido de cóctel que parecía demasiado formal para un recado rápido de trabajo. «Atención, todos», anunció James,
mientras la conducía a la sala. Esta es Michelle, mi asistente. Tenía algunos documentos urgentes que quería que firmara, así que la invité a que se uniera a nosotros unos minutos. Mi suegra arqueó una ceja, pero sonrió educadamente. Mi propia madre me lanzó una mirada confusa. Yo simplemente asentí y señalé una silla vacía que teníamos junto a la pared para las grandes reuniones. Por favor, únase a nosotros, dije con voz tranquila y serena. Hay mucha comida. Michelle parecía incómoda, pero se sentó. James se colocó a la cabecera de la mesa y de repente pareció más seguro de sí mismo. Conocía esa mirada. Estaba a punto de dar un discurso. Ya que están todos aquí, comenzó, levantando su copa. Quería agradecerles a todos por venir a celebrar los 8 años de matrimonio de Rebeca y yo. Los murmullos de felicitación se extendieron por la mesa. Di un sorbo de mi vino y esperé. La vida nos lleva a viajes inesperados, continuó James. A veces encontramos la felicidad donde menos lo esperamos. Vi cómo se tensaba el rostro de mi hermana al darse cuenta de lo que estaba pasando. La sonrisa de mi suegra se congeló en su rostro. La verdad es que, dijo James, dejando su copa y metiendo la mano en el bolsillo. Rebeca y yo nos hemos distanciado con los años. Queremos cosas diferentes. Y he encontrado a alguien que quiere el mismo futuro que yo. El silencio en la sala era ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo mientras James rodeaba la mesa hasta donde estaba sentada Michelle, con una mezcla de vergüenza y expectación en el rostro. Michelle, dijo arrodillándose y sacando una pequeña caja de terciopelo. Sé que esto no es convencional, pero no puedo esperar más. ¿Quieres casarte conmigo? Los jadeos alrededor de la mesa se escuchaban. Mi padre se levantó a medias de la silla antes de que mi madre lo hiciera volver a sentarse. El hermano de James murmuró una maldición. Michelle, para su mérito, parecía mortificada ante el espectáculo, pero asintió mientras James deslizaba el anillo, un anillo que nunca había visto antes, en su dedo. «Siento hacer esto aquí», dijo James, volviéndose para dirigirse a la mesa conmocionada mientras mantenía la mano en el hombro de Michelle. Pero quería que todos entendieran que esta no es una decisión impulsiva. Michelle y yo hemos estado planeando nuestro futuro juntos. Rebeca y yo hemos terminado hace mucho tiempo. Simplemente no lo hemos admitido. Me miró, tal vez esperando lágrimas o histeria. En cambio, sonreí y busqué mi bolso que colgaba en el respaldo de mi silla. ¿En realidad?, dije con voz firme. Creo que tu momento es perfecto, James. Saqué un sobre, grueso, de color crema, sellado con un sello de cera roja, y se lo pasé por la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, con una expresión triunfante que flaqueaba ligeramente. Ábrelo, sugerí, tomando otro sorbo de vino. James cogió el sobre y rompió el sello con el pulgar. Cuando sacó los papeles del interior, su rostro se quedó pálido. Son los papeles del divorcio, dijo con voz hueca. Sí, asentí. Completamente preparados y listos para que los firmes. Los hice redactar hace 3 semanas, justo después de encontrar tus mensajes de texto a Michelle. Michelle giró la cabeza hacia él. ¿Dijiste que ella lo sabía? ¿Dijiste que esto era mutuo? Me reí, una risa genuina que liberó parte de la tensión en mi pecho. Oh, Michelle, hay muchas cosas que James no te ha contado. Me levanté, alisándome el vestido, y me dirigí a nuestro atónito público. Pido disculpas por el giro dramático que ha dado nuestra cena de aniversario. Como pueden ver, James y yo nos hemos distanciado, en gran parte debido a su aventura de 7 meses con su asistente, que descubrí cuando apareció un mensaje de texto destinado a «Trabajo, Mike» en su teléfono desbloqueado. James estaba hojeando frenéticamente los papeles del divorcio. «No puedes hacer esto. La casa, nuestras cuentas...» «Los detalles están en el acuerdo», acabé por él. «Verás que he sido bastante justa, dadas las circunstancias, aunque quizá no tan generosa como esperabas». Me volví hacia Michelle, cuyo rostro se había puesto rojo intenso. «El anillo es precioso. Supongo que es de Cartier. James siempre prefirió ese. Deberías saber que seguramente lo compró con nuestros fondos conjuntos». «¿Rebeca?»,
James se puso de pie, con desesperación en la voz. ¿Podemos hablar de esto en privado? ¿Por qué? Pregunté genuinamente curiosa. ¿No sentiste la necesidad de privacidad cuando le propusiste matrimonio a tu novia en nuestra cena de aniversario, frente a nuestras familias? Mi suegra tenía la cara entre las manos. Mi padre parecía dispuesto a estrangular a James. Creo, continué, dirigiéndome a nuestros invitados, que James y Michelle agradecerían un poco de tiempo a solas para discutir su situación. El resto de nosotros deberíamos ir a la sala de estar. He preparado el postre y creo que ya es hora de tener una conversación sincera. Saqué a nuestros invitados conmocionados del comedor, dejando a James y Michelle en la mesa con los papeles del divorcio entre ellos. Mientras nos acomodábamos en la sala de estar, mi hermana me apretó la mano. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, susurró. ¿3 semanas? Respondí. El tiempo suficiente para asegurar mi futuro. Eres increíble, dijo. Yo habría quemado toda su ropa en el jardín delantero. Sonreí. Eso habría sido satisfactorio por un momento. Esto será satisfactorio durante años. Mi madre se acercó, con el rostro pálido. Rebeca, ¿por qué no nos lo contaste? Podríamos haberte apoyado en esto. Necesitaba manejarlo a mi manera. Expliqué con delicadeza. Y no quería que nadie tuviera que fingir con James. De esta manera, todo está al descubierto. Detrás de nosotros se oían voces elevadas desde el comedor. Oí a Michelle decir: «Me dijiste que a ella no le importaba». Y la respuesta ahogada de James. Mi padre se acercó, con el rostro sombrío. «¿Quieres que lo eche?». Negué con la cabeza. «No hace falta. Esta sigue siendo mi casa. Al menos el 70% mía, según el acuerdo. Se irá por su cuenta en breve». George, el padre de James, un juez jubilado que siempre me había tratado como a una hija, estaba sentado pesadamente en un sillón. «No sé qué decir, Rebeca. Me avergüenzo del comportamiento de mi hijo». «Tú no eres responsable de sus decisiones», le aseguré. Helen, mi suegra, se secó las lágrimas de los ojos. «Todos estos años», pensé, «creí que vosotros dos erais felices. ¿Cómo no me di cuenta?» «Todos nos lo perdimos», dije. «James es muy bueno compartimentando su vida». Como predije, 10 minutos después, James irrumpió en el salón, con el rostro retorcido por la ira. «¿Llevas semanas planeando esto? ¿Jugando conmigo mientras calculabas cómo quedarte con todo?» Dejé mi plato de postre. «No con todo, James. Solo con lo que me corresponde por derecho. Más una pequeña prima por la humillación pública que pretendías infligirme esta noche». Sonreí. «Aunque debo agradecerte que me hayas dado un escenario tan perfecto para mi respuesta». Michelle apareció en la puerta, con el rímel corrido. El anillo de compromiso ya no estaba en su dedo. «¿Me voy?», anunció sin dirigirse a nadie en particular. «Lo siento por... Esto no tenía que haber pasado así». «Pocas cosas pasan como uno espera», respondí con calma. «Pero la vida nos lleva por caminos inesperados, ¿no?». Ella se estremeció al escuchar las palabras de James y salió apresuradamente. La puerta principal se cerró de golpe un momento después. James miró alrededor de la habitación, tal vez buscando un aliado, pero no encontró ninguno. Incluso sus padres evitaron su mirada. «Esto no ha terminado», dijo, señalando los papeles del divorcio que había dejado en la mesa del comedor. «En realidad sí», contesté, «solo que aún no te das cuenta». Se fue sin decir una palabra más, y la puerta se cerró con mucha menos fuerza que cuando se había ido Michelle. En el silencio que siguió, mi suegra habló primero. «Rebeca, no sé qué decir, no teníamos ni idea». «Claro que no», le aseguré. «Como he dicho, James es bastante bueno compartimentando su vida. Es una de las cosas que me atrajo de él al principio. Su capacidad para concentrarse por completo en lo que tuviera delante. O en quien sea», murmuró mi hermana. La velada terminó poco después. Nadie tenía mucho apetito para el postre o la conversación después de semejante espectáculo. Al despedirme de nuestros invitados, cada uno expresó alguna variación de conmoción, simpatía y admiración por mi compostura. «¿Nos avisas si necesitas algo?», preguntó el hermano de James, mientras él y su mujer se preparaban para irse.
Siento lo de mi idiota de hermano. Te lo agradezco, dije, pero tengo todo controlado. Cuando todos se fueron, volví al comedor y empecé a recoger los platos casi intactos. Mi hermana se quedó para ayudar, y las dos trabajamos en cómodo silencio hasta que ella habló. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó, mientras cargaba el lavavajillas. Hice una pausa, con una copa de vino medio vacía en la mano. Aliviada, enfadada, vindicada. Di un sorbo a la copa. No tenía sentido desperdiciar un buen vino. Pero sobre todo, me siento libre. Ella asintió comprendiendo. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, me reconstruyo, a mi manera. Cuando mi hermana se fue, me encontré sola en la casa que había sido mi hogar durante 6 años. Recorrí cada habitación, tocando los muebles que habíamos elegido juntas, mirando fotos de tiempos más felices. A pesar de mi compostura durante toda la noche, al final se me saltaron las lágrimas. No por la pérdida de James, sino por la pérdida del futuro que había imaginado. Subí las escaleras hasta nuestro dormitorio y comencé a sacar metódicamente las cosas de James de nuestro armario, metiéndolas en las maletas que había dejado. Este ya no sería su cuarto. Ya había hecho los arreglos para cambiar las cerraduras mañana a primera hora. Mientras trabajaba, encontré una foto metida dentro de una de sus chaquetas. Una selfie de él y Michelle en algún resort de playa. Ambos quemados por el sol y sonrientes. Comprobé la fecha. 5 meses atrás, cuando James me había dicho que estaba en una conferencia de negocios en Florida. Otra mentira en una base construida sobre el engaño. Esa noche dormí en la habitación de invitados, sin ganas de acostarme en la cama que habíamos compartido. Por primera vez en semanas, dormí profundamente y sin sueños, como si mi cuerpo reconociera que lo peor había pasado. James volvió al día siguiente mientras yo estaba en el trabajo, supuestamente para recoger algo de ropa. Se había llevado el portátil, el pasaporte y algunos objetos personales la noche anterior. Lo sabía porque había activado la aplicación del sistema de seguridad en mi teléfono, observando en silencio cómo se movía por nuestra casa como un ladrón. Cuando llegué a casa, encontré una nota en la encimera de la cocina. Tenemos que hablar. No tiene por qué ser desagradable. Lo arrugué y lo tiré a la basura. Ya era desagradable, solo que él era el único que lo sabía hasta ayer. Mi teléfono sonó con mensajes de texto de James durante toda la noche. Esto no es justo. Me tendiste una emboscada. Podríamos haberlo solucionado en privado. Michelle ha roto conmigo. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, me serví una copa de vino y llamé a Diane, mi abogada. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Mejor de lo esperado, respondí. James me está enviando un mensaje. Dice que quiere hablar. No lo hagas, me aconsejó con firmeza. No sin mí presente. Los hombres como él se desesperan cuando sus planes fracasan. Intentará manipularte, hacer que sientas lástima por él. Me reí suavemente. Ahora soy inmune a eso. Pero James fue persistente. Se presentó en mi oficina al día siguiente, causando un escándalo en el vestíbulo hasta que seguridad lo escoltó hasta la salida. Llamó a mis padres, quienes rápidamente le colgaron. Incluso se puso en contacto con amigos comunes, inventando una historia de malentendido e impulsividad. Dice que cometió un error, me dijo nuestro amigo Mark mientras tomábamos un café, que se dejó llevar por algo que no era real. ¿El único error que cometió?, respondí con calma. Fue subestimarme. En los días siguientes me dediqué al trabajo con renovado interés. Mi jefa notó el cambio. Sea lo que te ha motivado, sigue así, me dijo después de que presentara una estrategia de marketing que convenció a un cliente difícil. Nunca te había visto con tanta energía. Digamos que recientemente he eliminado algunas distracciones de mi vida, respondí. 3 días después de la cena, llamó la madre de James. Casi no respondo, pero la curiosidad pudo más. Rebecca, comenzó, con voz tensa. No sé qué decir, excepto que lamento profundamente el comportamiento de James. Gracias, Helen, dije, pero no eres responsable de las acciones de tu hijo. No, pero yo lo crié. Y en algún momento no logré inculcarle los valores que creía que tenía. Hizo una pausa. Se está quedando con nosotros.
No para de decir que reaccionaste exageradamente, que todo este divorcio es solo por tu venganza. Me quedé en silencio, esperando. Le dije que tenía suerte de que no le hubieras prendido fuego a toda su ropa. Continuó, y pude oír un atisbo de sonrisa en su voz. George, su padre, ni siquiera quiere hablar con él. Te agradezco tu apoyo, dije con sinceridad. Nunca quise poneros a ti y a George en esta situación. No lo hiciste, me aseguró. James lo hizo todo por su cuenta. Después de colgar, me senté en mi tranquila casa, reflexionando sobre lo rápido que puede cambiar la vida. Hacía 3 semanas que había estado planeando una celebración de aniversario para un matrimonio que creía sólido. Ahora estaba negociando su disolución con precisión clínica. El proceso de divorcio avanzó con una eficiencia sorprendente. James intentó inicialmente impugnar el acuerdo, alegando que yo le había engañado para que revelara su aventura en un evento familiar para perjudicar a todos contra él. Su cliente reveló su propia aventura, señaló Diane durante nuestra primera sesión de mediación, al declararse a su amante en una cena familiar. La señora Wilson simplemente vino preparada con una respuesta adecuada. El abogado de James, un amigo de la universidad que parecía cada vez más incómodo con el caso, se movió en su asiento. Mi cliente admite que su enfoque fue erróneo, pero considera que el acuerdo propuesto favorece desproporcionadamente a la señora Wilson. Diane sonrió levemente. El acuerdo refleja los 8 años de matrimonio, las contribuciones de la señora Wilson a sus bienes comunes, y sí, una consideración por la infidelidad del señor Wilson y la forma pública en que eligió poner fin al matrimonio. Creo que cualquier juez lo encontraría más que justo. James se inclinó hacia adelante. No voy a firmar esto, Rebecca. Estás tratando de castigarme. Lo miré fijamente. No, James. Me estoy protegiendo de un hombre que estaba dispuesto a vaciar nuestras cuentas y abandonar nuestro matrimonio sin previo aviso. El hecho de que tu novia te haya dejado después de descubrir que también le mentiste no me incumbe. Su rostro se sonrojó. Michelle solo necesita tiempo. Estaba abrumada por la situación. La situación que tú creaste, le recordé. La mediación terminó sin resolución, pero no estaba preocupado. El tiempo estaba de mi lado. Durante las semanas siguientes, redescubrí partes de mí que se habían perdido en el ritmo del matrimonio. Tomé una clase de cerámica que siempre me había interesado. Me reencontré con amigos de la universidad que a James nunca le habían gustado especialmente. Empecé a correr de nuevo, sintiéndome más fuerte con cada kilómetro. El trabajo se convirtió en un santuario en lugar de una obligación. Me ofrecí como voluntaria para proyectos, me quedaba hasta tarde para perfeccionar presentaciones, me gané un reconocimiento que se me había escapado mientras me centraba en mantener nuestra vida familiar. Estás diferente, observó mi jefe durante mi evaluación de desempeño. Más segura, más ambiciosa. Ya no estoy comprometida, expliqué, en ningún aspecto de mi vida. Ella asintió con aprobación. ¿Te sienta bien? 2 semanas después, el abogado de James llamó a Diane para concertar otra reunión. Esta vez, James llegó con aspecto desanimado. El hombre seguro de sí mismo, casi arrogante, con el que me casé, había desaparecido. Firmaré, dijo antes de que nadie pudiera hablar. Pero quiero que conste que lo hago bajo coacción. Diane arqueó una ceja. ¿Qué coacción es esa, señor Wilson? Me miró con furia. Mis padres me han dado 30 días para encontrar mi propio hogar. Mi empresa me ha puesto a prueba a la espera de una investigación de recursos humanos sobre mi relación con un subordinado. ¿Y Michelle? Se detuvo, tragando saliva. ¿Está saliendo con otra persona? Adiviné. La mirada que me dirigió lo confirmó. Michelle había pasado página rápidamente. Como he dicho, continuó James con rigidez, firmaré, pero quiero que se tomen nota de mis objeciones. Queda constancia, respondió Diane, deslizando los papeles hacia él. Mientras le veía firmar la disolución de nuestro matrimonio, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. 8 años reducidos a una firma en documentos legales. Sin embargo, con cada página que rubricaba me sentía más aliviada. Cuando terminó, James se levantó de repente. Espero que estés satisfecha. No estoy satisfecha, James,
dije con sinceridad. Hubiera preferido un marido que respetara sus votos. Pero me conformaré con una ruptura limpia y con saber que he manejado esto con dignidad. Se fue sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró tras él, Diane se volvió hacia mí con un gesto de aprobación. Por si sirve de algo, dijo, en 15 años de ejercer el derecho de familia, nunca he visto a nadie manejar una traición así, con más elegancia y pensamiento estratégico. Sonreí. Me niego a dejar que sus malas decisiones dicten mi comportamiento. Esa noche, sola en mi casa por primera vez como mujer a punto de divorciarse, abrí una botella de champán que había estado guardando para una ocasión especial. Esto calificaba. Brindé por mi reflejo en el espejo, una mujer a la que estaba empezando a conocer de nuevo. 6 meses después de la infame cena, la vida se había asentado en una nueva normalidad. Me quedé con la casa, pero decidí venderla de todos modos. Demasiados recuerdos, tanto buenos como malos, vivían entre esas paredes. Compré un elegante condominio más cerca de mi oficina y me dediqué de lleno al trabajo, consiguiendo un ascenso que hacía tiempo que me merecía. A través de amigos comunes, me enteré de que James se había mudado a otro estado para empezar de cero. Supuestamente, Michelle estaba prometida con un médico que había conocido en una aplicación de citas. Su drama me recordaba a una historia que había leído hacía mucho tiempo. Interesante, pero ya no relevante para mi vida. Mi suegra, mi ex suegra, todavía llamaba de vez en cuando. «Te echamos de menos», dijo durante una de esas llamadas. «Fuiste lo mejor que le ha pasado a nuestro hijo». Y él fue demasiado tonto para darse cuenta. «La vida sigue», le dije, «a veces en direcciones que nunca esperamos». Ella suspiró. «James llamó la semana pasada. Preguntó si queríamos hablar contigo sobre la casa. ¿Sigue pensando que recibiste demasiado en el acuerdo?» Me reí suavemente. «Dile que puede hablar de eso con Diane». «Oh, le dije que madurara y aceptara las consecuencias de sus actos», respondió Helen. «George y yo lo criamos mejor que esto». En momentos de tranquilidad, a veces me preguntaba qué habría pasado si me hubiera enfrentado a James inmediatamente después de descubrir sus mensajes. ¿Me habría suplicado perdón? ¿Habría intentado salvar nuestro matrimonio? ¿O simplemente habría acelerado su línea de tiempo, dejándome desprevenida y vulnerable? No me arrepentí de mi enfoque. La respuesta calculada me había dado el control en una situación en la que fácilmente podría haber sido la víctima. Le había demostrado a James, y a todos los demás, que no me dejaría desestimar ni menospreciar. Un año después de aquella fatídica cena de aniversario, organicé una pequeña reunión en mi nueva casa. Mi hermana, su marido y algunos amigos cercanos vinieron a celebrar lo que yo llamé mi Día de la Independencia. «Un brindis», anunció mi hermana levantando su copa, «por la mujer que convirtió los limones no solo en limonada, sino en un imperio de bebidas gourmet». Todos se rieron, chocando las copas. «Pero en serio», continuó, «por Rebecca, que nos enseñó a todos a afrontar la traición con elegancia, dignidad y la cantidad justa de venganza calculada». Sonreí recordando la expresión de James cuando deslicé los papeles del divorcio por la mesa. No se trataba de venganza en realidad. Se trataba de recuperar mi narrativa, negarme a ser la víctima en la historia de amor de otra persona. «Por nuevos comienzos», respondí, levantando mi propia copa. Más tarde esa noche, cuando mis invitados se iban, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Curiosa, lo abrí. «He oído que ha pasado un año. He estado pensando mucho. ¿Deberíamos hablar?» James, siempre creyendo que merecía otra oportunidad, otra conversación, otra oportunidad para explicarse. Borré el mensaje sin responder y volví con mis amigos. Mi historia no se definía por cómo James había intentado poner fin a nuestro matrimonio, sino por cómo me había negado a dejar que su traición me destrozara. A veces, la mejor venganza no es entregar los papeles del divorcio en un momento dramático, aunque admito que eso fue satisfactorio. La mejor venganza es vivir bien, en tus propios términos, sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta tras mi último invitado y observé mi nuevo hogar, lleno de luz, arte y posibilidades,
No sentí más que gratitud por la vida que había construido desde las cenizas de la traición. James había pensado que estaba escribiendo el final de nuestra historia con esa propuesta pública. En cambio, simplemente había preparado el escenario para que yo comenzara uno mucho mejor, uno en el que yo fuera tanto el autor como el héroe de mi propia vida.